Buenos días, ¿cómo están todos? Hoy vamos a ver sobre la crisis de Venezuela. Acá tenemos a los participantes. Antonella Lescano, después Julieta Brown y por último Anabel Agostino. Bueno, muy bien, arrancamos con la primera pregunta, que es ¿cuáles son los factores externos e internos que causaron la crisis económica en Venezuela? Anabel Agostino. Los factores externos son debido a la caída de los precios del petróleo y la crisis financiera de 2008. ¿Y los factores internos? No sé. Julieta Brown. Las expropiaciones y las restricciones al control cambiario de la moneda. ¿Correcto? Bueno, ahora Anabel Agostino vas a recibir tu merecido. Acá estamos preparándolo. Y ahora lo vamos a tirar. Bueno, la segunda pregunta es ¿qué consecuencia tuvo que Chávez bajara el precio de los productos básicos? Antonella Lescano. Inflación y escasez de estos productos. Correcto. La tercera pregunta es ¿por qué Venezuela fue expulsado del Mercosur en 2016? Antonella Lescano. Porque Venezuela es una dictadura. Incorrecto. A ver, ¿alguna de ustedes la saben? A ver, Julieta Brown. Porque ya se cumplió el paso que le habían otorgado para adecuar sus normativas internas a la del Mercosur. Muy bien. Bueno, ahora Antonella Lescano va a recibir su merecido. La siguiente pregunta es ¿qué conflicto tuvo Venezuela con Guyana? Julieta Brown. Que Venezuela le ocupó una parte del territorio guyana. Incorrecto. ¿Alguna de ustedes la saben? A ver, Anabel Agostino. La reclamación de la Guyana exequiva al territorio venezolano. Correcto. Bueno, ahora Julieta Brown va a recibir su merecido. La quinta pregunta es ¿cuáles son las causas del desempleo? A ver, Antonella Lescano. El aumento del salario mínimo, las empresas despiden a sus trabajadores. Correcto. La sexta pregunta es como la crisis provocó desempleo juveniles, ¿a dónde emigraron los jóvenes y cuáles son sus condiciones laborales? Antonella Lescano. Migraron a Ecuador y a Guayana. Incorrecto. Anabel Agostino. Migraron a Latinoamérica, en especial a Colombia y a Chile, y están empezando a optar por Norteamérica y Europa. Y las condiciones laborales son muy precarias, con jornadas muy largas y sueldos muy bajos, que no aseguran una vida digna ni mucho menos un futuro. Correcto. Bueno, ahora Antonella Lescano va a recibir su merecido. La siguiente pregunta es ¿cómo es la sanidad en Venezuela? Julieta Brown. Los enfermos o los parientes de los enfermos tuvieron que realizar grandes recorridos entre estados para encontrar los medicamentos. Correcto. Una pregunta es, el lunes 3 de julio de 2017 se realizó una consulta popular en Venezuela. ¿Cuál era el objetivo? Antonella Lescano. Su objetivo era preguntarle a los venezolanos si estaban de acuerdo con una asamblea nacional constitucional dirigida por los ciudadanos. Incorrecto. Julieta Brown. La Asamblea Nacional Constitucional era convocada por el presidente. Correcto. Bueno, ahora Antonella Lescano vas a recibir el tortazo. La décima pregunta es ¿cuántos trabajadores temporales venezolanos entraron a Colombia en 2015? Julieta Brown. Entraron 3.000 venezolanos. Incorrecto. Anabel Agostino. En el primer trimestre ingresaron, no estoy muy segura, pero 9.400 venezolanos. Correcto. Bueno, ahora Julieta Brown va a recibir el tortazo. Pregunta es, ¿cuáles son los problemas que existen en la sanidad pública? Anabel Agostino.
El principal problema es la escasez de medicamentos. ¿Correcto? Y la siguiente pregunta es, entre 2016 y 2017, ¿cuánto subió el precio de las viviendas? Antonella Lescano. No estoy segura, pero creo que un 500%. Incorrecto. Julieta Brown. Un 60%. ¿Correcto? Otra vez. Y por último, la última pregunta es, ¿cómo es la situación en el ámbito inmobiliario? Anabel Agostino. Que las inmobiliarias están cayendo debido a la pobreza que hay en Venezuela. No. Antonella Lescano. Que un propietario tiene prohibido echar a un inquilino y que a las personas se les dificulta alquilar viviendas y esto crea tensiones sociales. ¿Correcto? Bueno, ahora Anabel Agostino va a recibir el tortazo. Bueno, muy bien. En el día de hoy la ganadora se va a ganar un iPhone 6S. La ganadora de hoy es Julieta Brown. Felicitaciones. Gracias. Bueno, muy bien. Y así terminamos el programa. Nos veremos la próxima. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver una breve explicación sobre la Crisis en Venezuela. El comienzo de la crisis supuso para Venezuela la explosión de distintos problemas. La crisis financiera, la escasez de productos básicos y finalmente el aumento del desempleo. Mientras Chávez estaba en el poder, su gobierno fue acusado de corrupción. Los controles de precios que instauró el gobierno en 2002, cuyo objetivo inicial era la reducción de los precios de los productos básicos, han causado problemas como inflación y escasez de dichos productos. El 5 de marzo de 2013 falleció Chávez y Nicolás Maduro, quien en ese entonces era vicepresidente, tomó el lugar de Chávez. Desde el inicio de las protestas que viven en Venezuela, desde el año 2014, contra el gobierno de Nicolás Maduro, se han presentado casos de asesinatos hacia sus opositores. La oposición venezolana, a través de la Mesa de Unidad Democrática, hizo un llamado a todos los ciudadanos venezolanos a salir a las calles a partir del 26 de octubre del 2016. Se afirmó que la movilización tenía el objetivo de reclamar el derecho constitucional de los venezolanos al referendo. Crisis inmobiliaria. El sector inmobiliario se ha visto afectado fuertemente desde los inicios de la crisis, evidenciando un deterioro de expectativas inmobiliarias y de la industria de la construcción en Venezuela. Los indicadores han mostrado una caída en distintos ámbitos, los cuales serían, principalmente, el descenso de unidades vendidas, la caída acusada del precio de la vivienda y el aumento de empresas promotoras y constructoras declaradas en quiebra o con dificultades financieras. Esto ha sido causa de factores internos, la falta de financiación, la inflación, escasez y sobreprecio de materiales de construcción. Crisis política. El 3 de mayo del 2018, el Tribunal Supremo declaró la suspensión de Maduro como presidente y ordenó su inhabilitación para cualquier otro cargo público. Consulta Nacional 2017. El lunes 3 de julio del 2017, la oposición venezolana en una rueda de prensa anuncia la realización de una consulta nacional por medio de la Asamblea Nacional, el cual tendría como motivo consultar a los venezolanos si estaban de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente. Corrupción. La fiscal general del Estado, Luisa Ortega Díaz, reveló en noviembre del 2014 se estaba tramitando un total de 388 causas contra cargos por corrupción, PSV y MUD. Acumulaban la mayoría de las causas de los trámites totales. Al principio del 2017 se reportaron numerosos escándalos por actos de corrupción. Crisis social. Desempleo. Con la crisis económica que comenzó en el 2013, la tasa de desempleo creció rápidamente desde un 8% en el 2010, 14% en 2015 y 18% en el 2016. 2.700.000 personas en diciembre y convirtiéndose en una de las preocupaciones de los venezolanos, superando a la inestabilidad política. Si bien el desempleo en algunas regiones de Venezuela es bastante menor que en otras, el cómputo general es uno de los más altos en América Latina. Según la CEPAL, el desempleo juvenil, menores de 25 años, es el 26,5%. Emigración. El número de venezolanos residentes en el extranjero ha crecido desde el inicio de la crisis.
Solamente en el primer trimestre de 2015 entraron como trabajadores temporales 9.456 venezolanos a Colombia, 5.236 más que en el 2013. La categoría de residencia alcanzó 3.840 durante 2014. Los jóvenes han comenzado a emigrar a otros países en busca de una oportunidad laboral. Sanidad. Durante el año 2013, el gasto público en sanidad en Venezuela se redujo del 1,68% al 1,54% del PBI y se cerraron numerosas plantas hospitalarias a nivel nacional. Se dejaron financiar fármacos para síntomas menores, entre otras medidas. Vivienda y desahucios. En el periodo 2016-2017, el precio de la vivienda en Venezuela subió en torno a un 667%, provocando que los jóvenes destinaran 15 veces su salario al pago de las hipotecas. El alquiler de viviendas agrava la situación debido a la ley de protección al arrendatario, en la que el propietario de una vivienda tiene prohibido el desahucio de un inquilino. Pobreza. En marzo de 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó un informe según cual Venezuela era uno de los países con mayor índice de pobreza en América Latina, con un porcentaje de 48,4% de los hogares en el 2014. Actualidad. A principios de este año, la Asamblea Nacional, en un acuerdo aprobado por la mayoría opositora, declaró la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, que se extiende hasta este momento. El país sudamericano vive una situación de emergencia que amenaza la salud, la seguridad y el bienestar de su población. La crisis económica en Venezuela comienza a mostrar su peor faceta. Actualmente, el país carece de más o menos 80% de los suministros médicos indispensables. Venezuela ha entrado en una nueva etapa de declive económico, la hiperinflación. Si bien el país ha tenido las tasas de inflación más altas del mundo en los últimos años, hasta ahora no había llegado a la hiperinflación, que es cuando los precios suben más del 50% por mes. Cuando los países llegan a la hiperinflación, el dinero pierde sentido, porque nadie sabe cuál es el precio de los bienes y servicios y la economía se ve sumida en un caos total.